Hola a todas y todos que nos sintonizan hoy en la inauguración del quinto Festival de Cine Instar. Yo soy José Luis Aparicio, soy un cineasta y curador cubano y director artístico del festival durante las últimas 4 ediciones. Les doy la bienvenida y bueno, muchas gracias por sintonizar este evento de apertura del festival, que bueno, es la quinta edición. Repetimos un poco la estructura que empezamos a adoptar el año anterior, en 2023, de tener durante una semana una serie de proyecciones simultáneas en distintas ciudades alrededor del mundo, este carácter itinerante del festival y sin centro que empezamos a ensayar en la pasada edición. Este año tenemos proyecciones, actividades bueno, en Madrid, que ocurrió como una especie de previa hace un par de días, en Barcelona, en París, en Múnich, en Berkeley, California, y también nuestra programación online para Cuba, además de una serie de eventos en línea que transmitimos a través de las redes, de los canales de Instar. Para hablar un poco de esta edición, creo que es definitivamente la edición más internacional que hemos tenido hasta ahora del festival, aunque ya en ediciones pasadas también nos estábamos abriendo otras perspectivas, ¿no? No solamente al cine cubano independiente, que ha sido de alguna forma el plato fuerte o el principal foco del festival desde su primera edición, sino también a otras cinematografías, sobre todo del subglobal, o de regiones, de países donde, digamos, los creadores cinematográficos se enfrentan al autoritarismo, a dictaduras, a faltas de libertad de expresión, de creación artística, a difíciles situaciones, digamos, de producción cinematográfica. Y bueno, este año creo que tenemos una selección muy diversa. La sección concurso, que es la sección principal, trae 15 títulos entre largometrajes, mediometrajes, cortos, de muy variados géneros, cine documental, cine de ficción, híbrido, cine más experimental. Y tenemos obras, bueno, tenemos todavía la presencia del cine cubano, 4 obras cubanas de las 15 en concurso, pero también tenemos obras que proceden de China, de Hong Kong, de Ucrania, de Rusia, de Croacia, Palestina, Costa Rica, República Dominicana, Haití, Guinea y Guinea-Bissau. Creo que nada, que estamos muy contentos con esta selección por la diversidad, digamos, de terrenos que aborda, que cartografía y por el diálogo que se produce también entre estas películas, que también es una de las intenciones de nuestro festival, generar un diálogo entre las obras, entre los cineastas, de diferentes contextos aparentemente muy distanciados culturalmente, pero que de alguna forma bueno, tienen muchas similitudes, ¿no? En cuanto a las condiciones de vida y de producción de estos cineastas, que también en muchos casos se han visto forzados, ¿no? Por conflictos armados, por dictaduras, a vivir y trabajar fuera de su país, en la diáspora. Además de la sesión de concurso, este año inauguramos una nueva sección para seguir un poco dándole, digamos, la importancia que ha tenido siempre para nosotros el cine cubano independiente, pero un poco para localizarla, ¿no? Una sección que se llama Panorama del Cine Cubano y que presenta 17 títulos muy recientes, lo más interesante, digamos, que está produciendo en la isla y su diáspora. Películas algunas que ya hemos exhibido en festivales anteriores y otras películas que estamos estrenando un poco también en nuestro evento, y también les invitamos a que sigan de lleno esta programación. Y también tenemos sesión retrospectiva, que este año traemos una muestra de cine chino independiente que está curada en colaboración con el Chinese Independent Film Archive, que está localizado en la Universidad de Newcastle, un proyecto de investigación, de archivo, de difusión del cine realizado en China al margen de las instituciones culturales oficiales, y nos parece también una gran oportunidad. Vamos a estar un poco dividiendo esta programación entre las diferentes sedes. Esta muestra de cine chino, junto con las 2 películas chinas en concurso, podrá ser vista en Múnich, en el Museo Villa Stock. El panorama del cine cubano podrá ser visto sobre todo en nuestra sede de Berkeley, que es básicamente la muestra Cuban Cinema Without Borders que hemos preparado o sea, que ha sido co-curada junto con el investigador y cineasta cubano Lázaro González, y que se podrá ver en el Pacific Film Archive de Berkeley, una gran institución muy prestigiosa. Estamos muy contentos también de poder llevar el cine cubano independiente ahí. Y también podrá ser vista estas películas cubanas en la sede de París, en la Maison de la América Latina, una colaboración con la Asociación de Francia por la Democracia de Cuba, como el año anterior. Y la sección, sobre todo competitiva, en concurso, podrá ser vista en la cine cooperativa Sumsec de Barcelona, donde estaremos allá con 5 sesiones también. El festival, bueno, empieza hoy, 28 de octubre, y transcurrirá hasta el próximo domingo, 3 de noviembre.
invitamos a que revisen nuestra programación, también la serie de eventos que tenemos preparados en línea, charlas, conversatorios, debates, que también este año una de las particularidades que hemos logrado que muchas de estas actividades sean moderadas también por cineastas, que sean cineastas los que entrevisten a otros cineastas y que se desarrolle también un diálogo desde los procesos creativos, desde las experiencias productivas, desde la, desde la praxis, ¿no? Y también de cómo un cineasta mira la obra del otro y viceversa, que nos parece también como una forma muy interesante de abordar, ¿no? Eh, digamos, los procesos que han llevado a la realización de estas películas que presentamos. Y bueno, nada, creo que un poco esta es como una perspectiva del festival. Hay mucha más información en la página web del festival, en las redes de Instar, que pueden ir siguiendo. Los invitamos a las proyecciones que tendremos en estas diferentes ciudades. Recordar también para las personas que están en Cuba que podrán ver toda la selección oficial en concurso y también las películas nuevas de Panorama del Cine Cubano en la plataforma en línea Fest Home y a seguir las diferentes charlas, conversatorios, como decía antes, que se transmitirán por las redes de Instar, el Facebook de Instar y el YouTube del instituto. Y agradecer a todas las instituciones, todas las personas, todos los colaboradores, los partners que han hecho posible esta edición y a todo el equipo de Instar, que también ha sido fundamental para echar adelante un proyecto como este. Así que estamos muy agradecidos. Y bueno, ahora para hacer como la segunda parte de esta inauguración, queremos presentar un nuevo proyecto que lanzamos este año, que es una revista de cine con frecuencia anual con el título de Fantasma Material, como homenaje a ese gran libro, influyente libro de Material Ghost, Films Under Medium, que escribió el académico cubano-americano Gilberto Pérez. Es un proyecto editorial que estamos lanzando desde Instar junto con Rialta Ediciones, que se lanzará cada año durante el festival. Y bueno, para presentar este número uno de la revista Fantasma Material, hemos invitado hoy a Dean Luis Reyes, un crítico, ensayista, periodista cubano, que es además el coeditor de la revista junto conmigo y bueno, uno de los grandes artífices de este proyecto en general. Y a Nils Longueira Borrego, que es un crítico, ensayista, académico cubano, radicado en California, ahora mismo profesor asistente en el Departamento de Cine y Televisión de la California State University, ¿no, Nils? Y bueno, que también nos va a leer un texto que ha escrito también como para presentar este primer número de la revista. Nils también forma parte del consejo editorial de Fantasma Material, entonces les agradezco a los dos que estén aquí con nosotros hoy. Y bueno, le doy la palabra a Nils primero para que nos presente Fantasma Material, que lo acaba de leer hace unos días. Ujú. No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias sobre todo por el trabajo monumental que han hecho y lo que yo considero que es eh, un antes y un después en lo que tenemos pensado como cine cubano y cómo organizar ese corpus y ese conocimiento eh, para el futuro y para lo que estamos haciendo y viendo ahora mismo. Así que voy a empezar con mi presentación. Normalmente este tipo de textos no lleva título, pero yo quise ponerle un título específico que espero que la razón sea evidente pronto. Y lo titulé El margen de la libertad. Y la quiero llamar así de cierta forma porque es una suerte de notas, una suerte de compilación de notas, una forma caótica de comentarios y glosas de la lectura ávida y entusiasta que tuve leyendo Fantasma Material y que no tenía hacía bastante tiempo con revistas en este, digamos, este tipo de formato. Y fui borroneando y escribiendo en el cuaderno desordenado que tengo y en el que comento ese grupo reducido de cosas que me voy encontrando y que sé que necesito atesorar y guardar, porque no quiero que se me pierdan. Entonces, como decía, quiero titularla El margen de la libertad, tomando prestadas, esta presentación, tomando prestada la frase de Gilberto Pérez en el ensayo incluido en este número y sobre el cual haré algunas observaciones más adelante. Pero me atreví a darle un título porque, quizás como Borges, no puedo contener la fiebre de vocales y consonantes y la necesidad de producir el nombre para llegar a la cosa. Y en este caso la cosa es de una materialidad doblemente dudosa que se estira en una bifurcación falsa. El cine como luz y rastro de un pasado que se pierde a la velocidad de la luz que lo proyecta. Y la de Cuba como sustantivo y como adjetivo, una palabra que parece contener todo y nada, una ficción dolorosa y también, como argumentarían los físicos, siempre en el pasado. Entonces, Fantasma Material, como reconocen ustedes, sus editores, empieza por esa materialidad fantasmal que son Cuba y su cine, porque es a ese fantasma
a ese espíritu suspendido detrás nuestro mientras rodamos este planeta, a veces invisible, a veces manifestándose de formas extrañas, al cual, como buenos espiritistas, conscientes e inconscientes, siempre estamos tratando de encontrarle su vaso de agua y ponerlo en alto para que se aclare y ascienda, para que encuentre luz. Y esa luz es la misma luz vertiginosa que viaja y no nos espera, que nos hace vivir en el pasado porque siempre hay un desfasaje entre lo que vemos y su origen. El primer mérito de esta revista, creo yo, es pensar Cuba como un medio, pensar Cuba como se piensa el medio cinematográfico, en esa triple empresa teórica, histórica y política que hace del texto de Gilberto Pérez, que da nombre a la revista, imprescindible para pensar Cuba y su cine, y que ha sido también una de las formas en las que la isla existe. Guillermo Cabrera Infante, en un hermoso y breve texto incluido en su libro Mea Cuba, titulado Mi fin es mi principio, que cierra el libro, y nótese la cercanía con la máxima de Landrian, el fin, pero no es el fin, obviamente uno de los invitados especiales en este número, Cabrera Infante definió en términos similares el fantasma, el sustantivo y el adjetivo que nos acompañan. Ser cubano, decía Cabrera Infante, es llevar a Cuba en un persistente recuerdo. Todos llevamos a Cuba dentro como una música inaudita, como una visión insólita que no sabemos de memoria. Cuba es un paraíso del que huimos tratando de regresar, decía Gabriel Infante a finales de los años 90. Como Gabriel Infante, la nota editorial de Fantasma Material aborda el desplazamiento, el cine no localizado, el entanglement de partículas alejadas que se afectan entre sí. El cine cubano, nos parecen decir los editores, es un sistema cada vez más soberano que se afecta a sí mismo y nos afecta, que en su búsqueda creativa posee una imaginación cuántica y también una escucha cuántica, al decir de Pauline Oliveros, una hipersensibilidad que huye de las exactitudes y las predeterminaciones. Un cine que escucha todo simultáneamente, que en sus ansias de libertad enfrenta con su casual estar ahí, descentrado e irregular, las militancias vacías y los fascismos de todo tipo y color. De ahí que este número convoque a otro de los espectros poderosos, como el cine, a los fantasmas libres y materiales que nos habitan, como Nicolás Guillén Landrian, a los que siempre regresamos con preguntas para intentar navegar, quizás transformar la realidad que nos rodea y, como bien afirman los editores, solo entonces producir lo nuevo. La primera sección de la revista, titulada Pensamiento de Gilberto Pérez, que aborda el pensamiento de Pérez como un autor central para los estudios de cine, a veces no suficientemente atendido en los espacios de la crítica y la teoría cinematográfica cubanas, provee el punto de partida de este número. La indagación teórica de Gilberto Pérez, su particular forma de definir el medio cinematográfico y el impacto de su obra, tanto en el mundo académico como en el de la crítica de cine, organizan el viaje intelectual que Fantasma Material propone en este número, el cual estoy convencido continuará en los números que vendrán. La potencia, incluso en su sentido lesamiano, de esa definición del cine como fantasma material que contiene un pedazo de realidad, abre el primer texto de la revista, De la materialidad a la elocuencia, el título del texto, del importante crítico y académico australiano Adrian Martín. Este texto sitúa a Gilberto Pérez no solo como inspiración personal para el autor, sino sobre todo como referente intelectual en el trabajo con la imagen en movimiento, como antídoto a la crítica vacía dictada por reflexiones sin forma, que ignoran la materialidad del medio, que es, en última instancia, su especificidad y lo que abre las puertas a las posibilidades siempre prometedoras de la imagen cinematográfica hoy. Al texto de Martin le sigue una excelente traducción de la introducción de Gilberto Pérez a su libro The Material Ghost, Films Under Medium, titulada Cine y Física. Esta introducción al libro, publicado por la editorial de la Johns Hopkins University en 1999, el 98, es a la vez un ejercicio de autobiografía, un viaje por la historia del cine y una evaluación de las tendencias teóricas y académicas predominantes en los estudios sobre cine en el siglo XX. Un texto imprescindible de una riqueza intelectual y erudición admirables, partiendo de la influencia de la crítica cinematográfica del propio Gabriel Infante en el despertar de su entusiasmo por el cine. Pérez nos lleva de la mano en una revisión histórica e intelectual del medio que pasa por directores como Griffith, Dovchenko, Eisenstein, Wells, Capra, Antonioni, Hitchcock, Kubrick, entre muchos otros, mientras construye analogías elocuentes. La física teórica que estudió en su juventud es identificada con la teoría del cine, pero sin el esnovismo provinciano de la supuesta superioridad intelectual que separa a ambas de sus contrapartes más empíricas, la física experimental y la crítica de cine. Pérez rechaza estos binarismos y navega en un mar de posibilidades distintos, encontrar preguntas para explicar el mundo y el cine, no desde la ideología impuesta a priori, sino desde un escepticismo productivo que reconoce la importancia de la multiplicidad del conocimiento, de su carácter múltiple, abstracto a veces, empírico siempre, complejo, que como la luz, como el tiempo y como el espacio, se curvan y se doblan,
y casi nunca se pueden reducir a líneas y movimientos rectos y simples. El admirable repaso teórico que propone Pérez se mueve cómodamente de la teoría del autor al postestructuralismo y la semiótica, del psicoanálisis lacaniano y el aparato althuseriano a la teoría feminista y las lecturas iniciadas por Laura Mulvey, y de ahí a la posteoría y las posiciones cognitivas de David Borwell y Noel Carroll, pasando por figuras históricas fundamentales como André Bazin, Bela Balazs y Siegfried Kracauer. Dentro de esta constelación, el autor, practicando su escepticismo productivo, llega a conclusiones tan certeras como directas. Por ejemplo, por citar el fragmento que da título a esta presentación, Pérez defiende que, y cito, hay un margen de libertad a la hora de hacer una película y a la hora de verla. Un margen para hacer el tipo de película que invite a la libertad de respuesta del espectador, y ese margen de libertad puede marcar la diferencia. Rechazando así determinismos fáciles, apunta a esta posibilidad que tiene el medio y que tenemos nosotros hoy, a ejercer ese margen de libertad siempre. Finalmente, la definición misma de fantasma material apunta a una ontología de la imagen cinematográfica que clarifica la idea basaniana de la continuidad entre el mundo y lo capturado por el lente. Si para Bazán la imagen fotográfica es una alucinación que también es un hecho, Gilberto Pérez nos redirecciona hacia un sistema quizás más complejo. La imagen cinematográfica captura algo de ese mundo, un fragmento material, una huella que a la vez es irreal, es un espectro de un instante pasado e irrepetible. No puede ser hecho, aunque tiene algo de ello, como tampoco puede ser alucinación. El oxímoron de la materialidad inmaterial, dudosa, inacible de la luz, que nos fascina en el cine es precisamente lo que explica su realidad irreal, la forma en la que se funde con la vida sin apoderarse de ella. Y esta maleabilidad es la que, como veremos en la siguiente sección de este número de Fantasma Material, titulada Cine cubano contemporáneo, límites y posibilidad, es esa maleabilidad la que informa las esperanzas, aspiraciones y desvelos de cineastas estudiosos y críticos que responden a una serie de preguntas propuestas por los editores de la revista con el objetivo de generar un mapa conceptual y también emocional del cine cubano contemporáneo en su actual condición, a veces también inacible, pero siempre expandida y enérgica. La sección es un lujo que nos regala Fantasma Material. Cuenta con las voces más importantes de la producción y el estudio del cine cubano en un formato inédito, personal, sin los ritos de la fórmula académica que restringe. Es, más bien, una conversación de esas que nos marcan para siempre y que nos actualiza de una forma distinta, como quien abre una cerveza con amigos en un balcón mientras trata de resolver los misterios del mundo. Es una revelación de libertad y de un conocimiento que todos necesitábamos. Jean Luis Reyes, Miguel Coyula, Zaira Zarza, Ángel Pérez, Walfrido Dorta, Eliezer Jiménez Almeida, Dunia Fijemovich, Juan Carlos Rodríguez y Carlos Quintela, por mencionar algunos, nos ofrecen un panorama distinto de preocupaciones y proyectos. Se aventuran y se arriesgan a ensayar hipótesis y teorías, se lanzan a crear o a refinar conceptos sin el lastre escolástico de la fallida pretensión de conocimiento infalible que siempre generalmente viene con el pensamiento académico y su artificial armonía. En esta sección, los participantes no coinciden, discuten, se superponen y niegan, coinciden a medias o totalmente, casi como quien abre otra cerveza y renueva el tema en cada texto. No solo de ensayos vive un campo de estudios, parecen decirnos los editores. Y están en lo cierto, porque la energía de esta sección desborda la revista y retrata una época y varias generaciones de intelectuales. El futuro del cine cubano y de los estudios sobre el cine cubano agradecerá esta sección como lo que es, una inyección de energía vital. Por ejemplo, Jean Luis Reyes adentra en la definición de locus como concepto en el cine cubano, mientras Dunia Fijemovich se mueve entre las imposibilidades de lo colectivo, lo digital y la crítica ecológica a la colonialidad. Por otro lado, mientras Miguel Coyula reflexiona sobre los significados y limitaciones de la categoría independiente y lo que significa filmar en Cuba y sobre Cuba, Eliezer Jiménez Almeida regresa sobre la idea de la fuga, de Cuba como lugar físico y el cine cubano como espejo de ese lugar, y de la necesidad de tratar las divisiones binarias, independiente y cine institucional, por ejemplo, con la necesaria cautela. En esta misma línea, Walfrido Dorta comparte la bitácora conceptual que podría guiar una posible noción de cine cubano, que, coincidiendo con el ESER, se aleje del imperio de las oposiciones binarias que se autojustifiquen en su simplificación excluyente. Por su parte, Zaira Sarza explora el exilio emocional y afectivo como un mapa que registra el mundo y define al cine cubano contemporáneo como una forma específica de experimentar y estar en el mundo. Finalmente, Juan Carlos Rodríguez regresa a Nicolás Guillén Landrián para regalarnos una serie de tesis sobre el momento actual del cine cubano, que se mueve una vez más entre la fuga, motivo recurrente en la sección, el archivo y la condición perenne de ser siempre un cine extranjero, fuera de sí mismo, que vive en tercera persona.
Este punto nos abre la puerta para la tercera sección de este número, encendiéndole una vela a uno de los fantasmas materiales que nos acompañan desde el inicio, Nicolás Guillén Landrian. Expediente Nicolás Guillén Landrian recoge 4 textos sobre Nicolásito y me atrevería a afirmar que representa el acercamiento crítico colectivo a su obra más importante desde la publicación en, 1900 en, mil- en el 2019 de la compilación Guillén Landrian o el desconcierto fílmico, editada por Julio Ramos y Dylan Robbins. El primero de los textos, Guillén Landrian, Documentos en la sombra, de Rafael Rojas, originalmente publicado como parte de su más reciente libro Breve Historia de la Censura y otros ensayos sobre arte y poder en Cuba, de 2023, trae una mirada fresca al fenómeno Guillén Landrian como hecho cinematográfico, que produjo una irreverente forma de narrar la revolución y los cambios que ésta trajo a través del uso de dispositivos de vanguardia, como los close-ups, al abierto y el cineojo, introduciendo un ruido en la racionalidad instrumental de la fallida modernización estatal de los años 60. Rojas defiende con acierto que al desbrozar el maraú de los discursos deseados desde el poder de una revolución detenida y congelada, si queremos tomar prestado el título de otro cineasta contemporáneo de Landrian y como él, crítico de revoluciones detenidas, Nicolásito quiebra el espacio de representación autorreproductiva dominante en su época, en el mismo espíritu de los pensadores de la Escuela de Frankfurt o del grupo Telquel francés. Por su parte, Néstor Díaz de Villegas nos regala un exquisito análisis de uno de los filmes más emblemáticos de Guillén Landrian, en su Ociel del Toa Landrian Queer. Díaz de Villegas entra al documental de Landrian desde una lectura queer de los cuerpos en el documental, que se expande hacia una estructura queer del documental o a una poética queer que desarticula la rigidez normativa de la política de la época a partir del detalle, del ambiente, de las miradas y la atmósfera que la cámara recoge. Landrian emerge de este contexto como un San Nazaro contemporáneo, fabricando esa Arcadia perdida que siempre se elabora desde un presente de pérdida, de violencia y lutos contenidos. Este San Nazaro del oriente cubano, nos propone Díaz de Villegas, produce un manuscrito iluminado que documenta un espacio que, cuando se filmaba, ya apuntaba a extinción en la marea de la pobreza espiritual de la revolución cadáver en el poder. Díaz de Villegas lee Ociel como un texto cargado de gestos de leucianos, en el que la resistencia más tenaz de Landrian fue quizás abrazar el devenir otro, en rechazar las identidades fijas, en poder ser cualquier cosa en cualquier momento, como el único proyecto político posible. Drew Goldberg, en un texto que viene ya del ya mencionado volumen de Ramos y Robbins, se adentra en reportaje como un laberinto sensorial, entre cínico y didáctico, que desorienta. La imagen cinematográfica, Goldberg nos advierte, es aquí trampa, que nubla la percepción como casi cualquier discurso. Landrian desnuda la operación retórica que se esconde detrás de la imagen de la revolución y muestra al espectador cómo se construye un discurso, cómo usando el sonido, la imagen y la edición, cualquier cosa se transforma en crítica o en prueba irrefutable de consenso. En este sentido, es la empresa didáctica última y como tal complejiza los binarismos propios del discurso revolucionario, sobre todo el nosotros versus ellos, tan caro al poder autoritario en su afán de dividir a la sociedad cubana en dos campos excluyentes. Finalmente, la sección cierra con un escrito de Ernesto Aranas, una valiosísima mirada al proceso de reconstrucción de la vida y la obra de Landrian que culminó en su exitoso documental del mismo nombre, que ha recorrido prestigiosos festivales como el Festival de Venecia o el Cinema Ritrovato en Bolonia. El texto de Aranas trae el filo del bisturí del cineasta, el restaurador, el historiador y el crítico, y corta a través de décadas, instituciones e intrigas de personajes oscuros con la claridad y la honestidad que han caracterizado siempre sus películas, sus escritos y sus declaraciones. Entre el testimonio y el ojo agudo del historiador, Darana nos adentra en la figura de Landrian de una forma que nadie lo ha hecho antes, recogiendo retazos, pegando fragmentos como quien pega fotogramas con goma, como en los viejos tiempos, desnudando la historia oral de amigos y contemporáneos, hasta que finalmente casi tocamos el cuerpo del fantasma y entendemos mejor su dimensión de presencia cáustica en medio del almanaque realista socialista que se le vino encima a lo más talentoso de esa generación. Daranas no nos habla de su película, nos habla de un viaje en el que Landrian, la historia, lo colectivo, el dolor, pero también la creatividad, la magia y el empeño del cineasta salen a flote como un testimonio de la derrota de los que quisieron hacer la guerra, perdida de antemano, de apagar su luz de fantasma tosudo e irremediablemente insólito. Fantasma Material termina con un momento transmedial, intersección entre artes visuales y aurales, texto crítico y manifiesto que regresa sobre el espectro y la ontología para dejarnos con una reflexión final que nos regresa al principio, a Gilberto Pérez y a la deriva de una isla que vive, como acertadamente describen estos autores, de espaldas al mar. Un mapa implosionado, un pedazo de acero oxidado en el fondo del mar. Ese abismo, sin embargo, es un principio y,
tal y como los editores de este número propusieron en la primera oración de esta revista, una condición de no localización de un sustantivo y un adjetivo. Cuba y cubano, inoperantes para definir un cine y un estar en el mundo que hace tiempo reside en cualquier parte, como los espectros que somos. En este sentido, Fantasma Material es un acontecimiento para celebrar, una apertura hacia una red cuántica de solidaridades y fluctuaciones sin predeterminaciones geopolíticas, una fuga productiva en la que el uso de lo que Stuart Hall llamó la imaginación crítica marca la posibilidad de imaginar y curvar los tiempos, los espacios y los múltiples presentes de la imagen cinematográfica, que se mueve en una isla infinita, espectral, de la que siempre escapamos tratando de volver. Gracias. Bueno, gracias a ti, Nils, por todo lo que has dicho ahí de la revista. Nils nos ha puesto, o sea, si nos caemos de ahí, perdona, Nils, para usar un término muy cubano, nos despedroncamos. Te lo agradezco, muy lindo. Me has dejado pensando y me has emocionado. Te lo agradezco mucho. Sí, sí, muy Bueno, lindo. a mí me emocionó mucho leer, así que estamos en la reciprocidad de emoción. Yo, Y querías hacer, no no, sé, algunos comentarios también. sí, yo al leer esto, no, o sea, empezamos, como tú mencionaste, Mauricio, yo estoy en el consejo editorial de la revista y empezamos esta conversación hace unos meses y me pareció, cuando comenzamos a conversar sobre esto sin tener nada sólido todavía, me pareció una idea linda, ¿no? Y me pareció una idea muy necesaria. Ahora que tuve la oportunidad de estar un día y medio entero leyendo de corrido el número, que es como mejor se leen, yo creo, las revistas, sin salir de ahí, ¿no? Y estando en ese lugar del lector, vi como esa idea que me pareció encomiable, me pareció linda, productiva cuando la conversamos, verla hecha en material, hecha un fantasma que existe. Me, siempre, o sea, me quedé pensando y cada vez que terminaba un texto siempre me quedaba pensando en lo mismo, cómo se las arreglaron para juntar, trabajar, organizar, curar un proyecto tan ambicioso en tan poco tiempo y que haya quedado, o sea, con tanta precisión y tanto acierto, ¿no? Así que esa es mi primera pregunta, ¿cómo fue el trabajo detrás de la escena? Porque creo que todos los lectores siempre nos preguntamos eso, ¿no? Es muy ingrato tener el producto y no preguntarse cómo se llegó ahí, creo yo. ¿Quieres hablar tú de él o empiezo yo? Bueno, es más o menos la experiencia compartida. Creo que lo único que cambia es un poco como cada uno lo ve, ¿no? Esto fue una locura, Nils. O sea, en primer lugar, esto se hizo posible por la voluntad del Festival Instar. O sea, la voluntad de Tania Bruguera y de Carlos Aníbal Alonso en Rialta, que son dos fuerzas en sí mismos. No se puede hablar de la institucionalidad nueva del arte independiente en Cuba en los últimos años sin pensar en ellos dos. O sea, para mí son figuras fundamentales, amigos, colegas, gente con la que hemos trabajado durante mucho tiempo y de repente se aparecen con esta idea y yo no me lo pensé 2 minutos. O sea, y además trabajar con Aparicio, que es un tipo que ha hecho un trabajo que yo creo que no tiene pago. O sea, cine cubano en cuarentena, la curaduría de Tierra sin Imágenes, la muestra gigantesca esa que se hizo en 2022 en la documenta Castle. O sea, por favor, yo dije, bueno, a ver, uno como que no creo en la predestinación, pero uno se pasa toda la vida preparándose para algo, no sé, en la vida. Probablemente para morir, ¿no? Pero también si vas a dejar un legado, pues todo lo que tú has aprendido, todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, te lleva a un momento. Y bueno, yo dije, bueno, yo creo que hace rato que en el audiovisual cubano están pasando cosas que los observadores, digamos que atomizados, hemos estado escribiendo sobre ellas, pensando, dando clases, mostrando las películas, curando muestras, curando cine cubano en cuarentena, haciendo el Festival Instar. Y yo decía, y falta una zona para pensar eso, o sea, es necesario sentarse, o sea, esto ya no es un fenómeno emergente lo que está pasando con el audiovisual cubano. O sea, es un fenómeno que empezó en los años 2000, en la primera década de este siglo. Y yo siempre la pregunta me decía, bueno, esto va a perdurar, van a aguantar los cineastas, con esto qué va a pasar, se van a institucionalizar, se van a burocratizar, que es casi siempre lo que pasa en Cuba, o en la vieja Cuba, la Cuba que ya no existe, pasaba eso normalmente. Bueno,
No, y de repente tenemos un repositorio, tenemos un archivo, tenemos una serie de procesos culturales, de registros de imaginarios, de trabajo con temáticas, de quiebres de tradiciones, porque aquí también esta revista en buena medida, esto que hemos hecho viene a ser casi que o sea, establecer una serie de debates en torno a los conflictos que hay entre canon y ruptura, entre canon y revolución dentro del cine cubano contemporáneo y apuntando hacia el cine global, porque también eso es importante. O sea, esta revista acabó siendo más cubana de lo que nosotros, lo que los editores nos propusimos al inicio, pero al propio tiempo, después que yo vi el objeto, después que yo vi ese cuerpo acabado, yo dije, no, pero creo que es importante que empecemos hablando de aquello que más conocemos para a partir de ahí empezar a abrirnos a lo extraño. Porque cuando hablamos, o sea, para pensar en lo extraño hay que tener en cuenta también de que hoy hay muchas lógicas propias del cine contemporáneo, del audiovisual contemporáneo, que tienen que ver con los propios fenómenos de transnacionalidad que han estado ocurriendo y de deslocalización que han estado afectando al cine cubano contemporáneo. Hoy, o sea, hoy no se puede hablar, sobre todo en los últimos 5, 6, 7 años, ya no se puede hablar del cine cubano como el cine de la isla. Mucho menos, por supuesto, como el cine institucional. Hace rato que ya no lo es. Y eso hemos descubierto, lo ha descubierto Festival Instar, pero también nosotros en nuestras meditaciones, en nuestras reflexiones en torno a esas cuestiones nos han llevado a esa conclusión. O sea, eso también le está pasando a comunidades artísticas contemporáneas donde hay comunidades enormes que han tenido o que emigrar para salir de países en los cuales la restricción de libertades ya es algo insoportable o han sufrido persecución. Y también eso ha dado lugar entonces a imaginarios nuevos para el arte que esos creadores generan. Eso también dentro de un contexto nuevo. O sea, tú podías pensar, digamos, en los cineastas de las sociedades totalitarias, básicamente de los regímenes militares latinoamericanos de los años 60 y 70, las comunidades, no sé, de cineastas chilenos que emigraron a Francia o que se fueron, algunos que estuvieron en Cuba, otros que se fueron a otros países, y que los que pudieron seguir haciendo su cine, en cierta medida tuvieron que hacer un cine dentro de estructuras establecidas, digamos, de carácter industrial. Hoy eso, gracias a las herramientas nuevas, al nuevo poder simbólico y creativo que tienen los cineastas del presente, hoy eso no es tan determinante. Entonces, aquí hay una serie de cosas. O sea, esta revista pretende dar cuenta de un fenómeno nuevo, de un fenómeno que en el fondo es fantasmal, pero que cada vez, porque primero estamos apuntando a tratar de explicar lo mejor posible, pero que yo siento que cada vez es más fácil de configurar. Y en ese sentido, para mí, o sea, Fantasma Material y el Festival Instar van de la mano, porque como que en ambos proyectos está un poco 3 ideas centrales que a mí me han obsesionado y que repito como un papagayo una y otra vez cada vez que me siento con Aparicio a hablar de lo que vamos a hacer y es la cuestión de representar un cine que aspira a ser independiente en contenido y forma, pero también en términos productivos. O sea, no quiere depender del papá Estado ni de una institución de carácter comercial. Eso por una parte. Eso no significa necesariamente que sea un cine de autor. O sea, porque también ahí es importante volver a Fantasma Material y a las discusiones que establece Pérez con el gran canon del cine de autor europeo de los 60 y cómo eso lleva a una serie de corrientes teóricas que después tallan con el cognitivismo. Bueno, a mí el cognitivismo me sirve siempre mucho como referente, igual que el formalismo. Pero la cuestión es que ese es un fenómeno que nosotros estamos tratando de describir. Segundo, está la cuestión del carácter de extranjería de ese cine. O sea, es un cine que se hace por lo general fuera de lo nacional. Muchas veces los cineastas están emigrados, pero al propio tiempo las lógicas de conexión contemporáneas hacen que estés y no estés, porque de repente está la permanencia virtual que dan las redes sociales, la emergencia, por ejemplo, en el caso cubano, de una poderosa prensa independiente que te permite tener un canal de noticias, de acontecimientos acerca de tu país, que no necesariamente es la visión oficial. Y eso también alimenta mucho la producción cultural, o sea, de carácter simbólico que generan las artes sobre Cuba, estén donde estén. Ese sería el segundo elemento. Y el tercer elemento tiene que ver también con la lucha por recuperar unas formas de soberanía y de libertad
que implica también el acto de seguir haciendo estas películas a pesar de que tengas un Estado que te persigue, que te hostiga, que te criminaliza. O sea, el Festival Instar mismo ha sido blanco de eso. El año pasado una campaña absolutamente hecha por jerarcas, por funcionarios del Estado. Nadie fuera de ellos se sumó a esa campaña para criminalizar el festival. Y eso en buena medida son, o sea, son lógicas que forman parte de la situación presente de nuestro audiovisual. Y vuelvo y repito, y del audiovisual y de la producción simbólica que están generando otras comunidades con circunstancias muy semejantes a las de los cineastas cubanos. Entonces, un poco esto, o sea, es poner todo eso ahí. Al final, yo tengo que confesar que como editor yo hice la revista muy en piloto automático. Bueno, aunque claro, sí, con ideas muy específicas, sobre todo de qué hacer para varias secciones, pero cuando lo vi todo junto y vi la lógica de continuidad, que ahora tú me la explicas de manera brillante, además como un lector privilegiado y el primer lector así que tenemos, yo me doy cuenta de que fuimos encontrando, o sea, sonamos campanas por el camino, porque cuando yo vi la estructura, leí cosas que nunca imaginé. O sea, nunca la pensé. De hecho, la misma, qué sé yo, ¿por qué decidimos la cubierta de la revista, la portada de la revista? Esa foto del Landrian, del rodaje de Ociel del Todo a Landrian cruzando el río. Y esa foto entonces está trabajada con esos colores que la convierten en algo mucho más espectral. Ya la foto en sí misma era espectral. Bueno, esa idea de atrapar un espectro, de atrapar esa dimensión espectral de la experiencia de la cultura cinematográfica cubana y contemporánea que he estado tratando de explicar antes, era el centro de lo que queríamos. Era el centro de nuestra búsqueda. Para mí ese era el núcleo fundamental. Podía salir más o menos o no, pero ese era el núcleo fundamental. Y también por eso también el homenaje a Landrian. O sea, que yo creo que una de las cosas que menos discutimos era el hecho de que tenía que haber un dossier dedicado a Landrian. Por diversas razones de principio, pero después nos dimos cuenta de que en el fondo, porque también creo que para mí algo central y que percibo ahora es que también nos interesa en el discurso que queremos construir en torno a las nuevas formas de creación artística contemporánea sobre las cuales queremos trabajar en la revista, estamos tratando de romper, de quebrar los pactos de las ideologías de las cuales venimos. O sea, a mí me interesa más, yo creo que las ideologías nos han hecho mucho daño. En buena medida es parte de las razones, esos conflictos ideológicos, sobre todo de la perspectiva de la política, que nos han traído a la situación en la que estamos, sobre todo la comunidad migrante cubana. Y a mí me parece que la revista trata precisamente de saldar y de dar un paso adelante con respecto a esos debates que para mí ya no tienen sentido. A mí me parece que hoy en día es importante hablar sobre valores. Y en ese sentido, de la búsqueda de los valores, para nosotros el valor de la mirada de Nicolás Guillén Landrian era fundamental. Porque yo creo que en buena medida el encuentro que tuvo la generación de los cineastas contemporáneos cubanos con un cineasta histórico que pertenece al momento histórico originario del Instituto de Cine, pero que después o sea, su obra fue ocultada, él pasó a muerte civil, no se sabía qué era de su vida. El exhumar a Nicolás Guillén Landrian, el exhumar sus obras, el volver a verlas, pero ahora desde la mirada y las exigencias y las demandas del presente cubano, estoy pensando en los años 2000, fue un descubrimiento. De repente ese era un camino por el cual seguir, y me parece que ese era el camino de la honestidad intelectual, el camino de no abandonarse a las obediencias, a la ideología, a las demandas de la clase en el poder. Y me parece que eso perfectamente entronca con con esa lógica de la forma fílmica que estamos defendiendo hoy. O sea, aquí forma y contenido, siendo muy marxista si se quiere, forma y contenido en este cine están muy juntos. Lo vemos todo el tiempo. Están las películas incluso que se están exhibiendo en estos días en el Festival de Cine Instar. O sea, las demandas del presente son demandas que trascienden la búsqueda de la pertenencia o del apego a una ideología específica. Tienen que ver, yo creo que con la recuperación de la soberanía del discurso artístico sobre la realidad y la capacidad también, creo yo, eso muy marcado en el cine cubano,
de construir imágenes, discursos para el país que todavía no existe, pero que ya está en nuestra imaginación. O sea, creo que esta revista también es para eso. Creo que esta revista vendría a ser, que me perdonen, la revista Cine Cubano del país del futuro, de un país que se merecería una revista así, porque creo que actualmente las instituciones, de hecho, el Instituto de Cine en Cuba ha abandonado la revista Cine Cubano, y no es que nosotros que estamos pretendiendo llenar ese vacío, pero sí creo que las discusiones que requiere la Cuba del mañana, que ya es la Cuba de hoy, están en buena medida encerradas aquí. Y eso es una cuestión que para mí es quizá el propósito más inconfesable al principio, pero para mí ya como que algo que se puede intuir y se puede entender, se puede sacar esa conclusión cuando se lee lo que pasó con la revista. O sea, aquí hay materiales que se pidieron, a otros materiales que ya teníamos en la cabeza y que fueron saliendo. Por ejemplo, en el dossier sobre audiovisual cubano se pidieron muchos más textos, y bueno, no todo el mundo respondió. Hay que tener en cuenta que esta revista se empezó a hacer en mayo, junio, julio, agosto. La terminamos en septiembre. O sea, fueron meses de mucho peligro. De hecho, no todos los materiales que nosotros pretendimos al principio, que estaban en el índice 0, salieron. Pero yo creo que ahí están recogidas una serie de discusiones en ese dossier, sobre todo de cine cubano, que era algo que a mí me parecía que había que haber hecho ya hace mucho tiempo, de empezar a entender y a configurar qué cosa es el cine cubano hoy. O sea, qué es lo que ha pasado, cuáles son las categorías que permiten explicarlo. Y eso creo que también habla de una serie de discusiones y de diálogo. Me gusta, que me da mucha satisfacción que tú lo veas precisamente como una conversación, porque eso precisamente es empezar una conversación. Ese es el propósito central, empezar una conversación. Entonces, como la revista también es abrir una conversación que desde el lado de nosotros va a seguir, y bueno, yo espero que genere que se sume mucha más gente. Yo quería, bueno, no sé si Aparicio quería decir algo tú ahora. Yo tenía un comentario súper rápido, No, dilo, sí, igual déjanlo, sí. no sé qué más agregar. Me estaba pensando mientras hablabas, y la portada es como hay un cambio muy grande yo diría, de la forma en la que leemos, y en la que leemos la realidad y la historia, pero también leemos las imágenes. Y ahí yo creo que la portada recoge bien ese cambio, que es un cambio de la mimesis y de la representación incuestionable, literal, directa, que es propia de la lógica, yo diría, reduccionista de los estados autoritarios, a una captura de la energía. Es decir, esa manipulación de la portada, que es casi una imagen termográfica, un poco mueve el ámbito de la representación, pero también el ámbito de la percepción a otras cosas, que Claro, muchas veces no importan tanto en otros contextos, que no importaban tanto. Fue algo de las cosas que, por ejemplo, quizás opacó la figura de Landrian, o quizás puso a Landrian en una posición tan precaria, porque justamente estaba usando la cámara para hacer lecturas de energías, de presencias, de momentos, de cosas que no eran quizás interesantes para este aparato literal del Estado autoritario, ¿no? Entonces, ese movimiento de lo literal a la energía, a la partícula desplegada en el espacio, en el tiempo, que puede estar en cualquier parte y hacer cualquier cosa, creo que es esa realidad del cine cubano y de la revista del mañana, ¿no? Como diría un crítico francés, estamos haciendo quizás ese tipo de escritura y de lectura profética que siempre habla del pasado, pero que es ese libro y esa lectura y esa obra que está por venir, ¿no? Así que nada, me pareció súper interesante incluso lo de la portada en ese sentido. sí, bueno, la portada es muy interesante porque está dialogando, eso es un diseño de Claudia Patricia, la diseñadora de Instar, Ujú, que está dialogando con el diseño del festival de este año, con la identidad de este quinto festival de Cine Instar, que es el juego con las imágenes, con la idea del mapa de calor, ¿no? Con ujú, esta captura de energías, de zonas como mucho más álgidas, es un poco ese juego, y como decía Dea, hay muchas cosas que salieron que no estaban planificadas en plan, yo creo,
no eran tan conscientes en apariencia, pero yo creo que al final responden mucho a la intuición, a corrientes subterráneas, ¿no? Que hay un poco en estos diálogos, en estas sinergias, ¿no? Yo creo que la revista, oyendo a Dean, creo que son proyectos que se van interconectando, ¿no? E intenciones que se van interconectando. Por ejemplo, esto de la revista, o sea, me acuerdo que la primera vez que lo empezamos así a hablar como posibilidad fue justamente en la Documenta, ¿no? En Kassel con un grupo con Dean, cineastas que estaban allá, de repente esta posibilidad de, ¿y por qué también no hacemos una revista? Ya tenemos un festival, ya tenemos un fondo independiente, ¿no? Donde está este espacio de pensamiento. Y justo en la Documenta es donde yo conozco por primera vez la obra de Gilberto Pérez gracias a Rafael Ramírez, que hace un taller inspirado en el fantasma material en el contexto de las actividades de cine de Instar allá. Y terminamos con esta revista nombrada en honor a Gilberto, con el texto de Rafa, la etnodontología, que es ya una especulación que lleva, o sea, como una apertura, ¿no? De posibilidades creativas, ¿no? Que ya están en la obra de Rafa y otros cineastas cubanos, Alejandro Alonso. O sea, él mismo ya Rafa dice todo el tiempo que el cine cubano ya es etnodontológico, aunque no lo sepa, aunque no lo tenga así tan consciente, ¿no? Entonces yo creo que mucha de esa mezcla, ¿no? De energías, de sinergias, de conversaciones durante años, van concretándose en este proyecto, ¿no? Como decía Dean, y yo solo quería agregar, ¿sabes? Una revista hecha en 4 meses, creo, que es un trabajo súper intenso y creo que me gustaría volver a decirnos gracias a los equipos de Rialta y de Instar, que realmente hicieron un trabajo increíble desde el diseño, la maquetación, la coordinación editorial, la corrección de los textos, la traducción. Es decir, yo creo que ni Dean y yo imaginábamos realmente que íbamos a tener un resultado final tan potente en cuanto a no solo como los textos, no solo del contenido de la revista puro y duro, sino también todo el empaque que tiene, la visualidad que tiene, la condición de objeto también hermoso y estimulante, ¿no? Que tiene la revista. Y eso también me parece algo importante y nada, creo que como decía Dean, es solo el principio de un camino, ¿no? Donde queremos seguir mirando cada vez más eh, hacia otros sitios, a otras cinematografías, que también es una forma, creo, de mirarnos a nosotros, ¿no? Pero con esas distancias, esas perspectivas que también necesitamos a veces para salir de cierto también, no sé, a veces yo siento y una de las cosas que hablamos mucho también para esta revista, ¿no? Que tenemos que romper también poco a poco esa a veces endogamia que hay un poco en el pensamiento a veces sobre Cuba, sobre el arte cubano, sobre el cine cubano, y yo creo que también de esos diálogos que en un festival ya se propone, ¿no? De abrir su sección, concurso, cada vez más a visiones de otros continentes, de otros países. Este año, por ejemplo, o sea, de las 15 películas en concurso, solo 4 son cubanas, y hay mucha variedad de películas de África, de Europa del Este, del Caribe, de Centroamérica, no sé, ya hay como del Medio Oriente, ya hay como una variedad de visiones, una diversidad que yo creo que también nos interesa mucho en la revista, ¿no? Y nada, o sea, como estamos bastante contentos con este resultado, hecho así como en flash, gracias a que Tania un poco, inicialmente creo que lo pensamos para hacerlo para el año próximo, pero me alegro mucho de que hayamos tenido ese sprint porque viendo el resultado final realmente valió la pena partir, ¿no? Con esta, que creo que ese primer número es también muy declaración de principios, ¿no? Desde Gilberto, desde el dossier de cine cubano, desde Nicolásito, desde la etnoantología como propuesta también, como ars poética, digamos. Yo creo que ya sienta muchas bases que necesitábamos para entonces construir también lo que viene, ¿no? Que ya Dean y yo estamos pensando, hemos hablado, ya casi tenemos listo mentalmente el próximo número, así que bueno, quería como comentar eso y agradecer de nuevo a todo el equipo, a todas las personas que lo han hecho posible, todas las personas que nos enviaron sus textos, todos los colaboradores que realmente fue increíble, ¿no? Trabajar con ellos. Sí, es un comienzo, es un comienzo. Yo lo estaba pensando y lo decía mientras escribía, decía, es decir, es una forma distinta y yo creo que es muy necesaria empezar un poco a atomizar esta manía que yo creo que nos está lastrando hace mucho tiempo, esta manía identitaria localizada, ¿no? Yo creo que esa primera oración de ustedes de la no localización, yo creo que eso creo que va a ayudar muchísimo a cuál es el futuro de los estudios sobre cine y cuál es el futuro de cómo pensar el cine y la realidad. Podemos usar el adjetivo cubanos, pero yo creo que mientras más nos dediquemos a pensar y a quitarle peso a ese adjetivo, creo que mejor calificamos lo que viene antes, ¿no? Que es el cine. Entonces, yo creo que ahí hay una apertura muy importante. Y yo solo pensando en lo que estabas diciendo, también ahora mismo, Aparicio, nada, me da
esa alegría entusiasta de encontrarme con esto y sé que va a ser la forma en la que podemos desestructurar todas las identidades fijas, funcionales a todos los sistemas autoritarios de este planeta, pensando o a todos los sistemas opresivos, incluso si no tenemos una estructura autoritaria, pensando en lo que estábamos conversando sobre el cine iraní o sobre abrir hacia Venezuela, hacia otros lugares. Esa es la mejor forma, creo que es la mejor forma que tenemos, al menos nosotros, de contrarrestar esta suerte de localización forzada que genera una experiencia política que separa y reduce nuestra capacidad cuántica de humanidad, de relacionarnos con cualquier cosa que esté en cualquier otra parte del mundo, independientemente de si compartimos un contexto geográfico o geopolítico o no. Así que yo creo que ese es el camino. Creo que por ahí va el futuro. Si queremos seguir con el modo profético. No, a ver, yo no sé si es una cuestión profética o no, pero yo creo que hay una serie de movimientos que en el fondo son revolucionarios. O sea, yo creo que no hay que tenerle miedo a la palabra porque haya sido mal usada, como me pasa con el término amor. Cuando hablo de que el código central en mis clases, le digo a mis alumnos, ¿cuál es la base del cine de Coutinho, de Eduardo Coutinho, cuando enseño al documentalista brasileño? Y ellos me empiezan a decir, no, bueno, la empatía, bueno, y yo digo, la curiosidad, sí, el amor. Y se me quedan así, lo voy a ver, que la palabra haya sido tan mal usada todo el tiempo no significa que eso no esté en el fondo de Coutinho por sus personajes. O sea, tenemos que rescatar el término. Y aquí pasa algo parecido. O sea, yo creo que en potencia hay una necesidad de términos que expliquen una nueva situación de revuelta, una nueva situación de revolucionaria ante la pérdida de libertades de las sociedades contemporáneas. Y creo que eso está muy presente en el cine. O sea, hay un cine que, sin ser ese cine activista al que estamos habituados necesariamente, o ser ese cine político que estudiamos en la academia, que tiene que ver con repertorios históricos, está abordando políticamente los problemas de esa realidad, y lo está haciendo también desde propuestas formales de vanguardia. Y eso a mí me genera todo el tiempo preguntas y deseos y ansiedad y una especie de erotismo por construir categorías, por elucubrar, por imaginar formas de la crítica para tratar de entender esos fenómenos. Y eso para mí es central. Y yo creo que tenemos la dicha de que eso esté pasando también con el audiovisual cubano. A mí me parece que los cineastas más aventajados han estado elaborando dispositivos para expresar precisamente esta situación desde la perspectiva, desde el contexto específico de lo que ha pasado con Cuba como nación. Y ahí, por ejemplo, a mí me llama la atención, vuelvo a hablarte del dossier dedicado al cine cubano, de estos 12 textos de 12 autores distintos que hemos reunido en la revista, y a mí me llamó la atención, después que lo leí todo junto, que tú te das cuenta que los cineastas que escribieron, que no son todos los que queríamos que escribieran, pero bueno, fueron los que escribieron para ese dossier, en general son muy pesimistas o bastante pesimistas, no voy a decir muy, bastante pesimistas con respecto al futuro del cine cubano. Y sin embargo, cuando te lees los textos de los críticos, académicos, investigadores, creen que este es el momento en que el cine cubano es más interesante. Está lleno de más resquicios para la indagación, para la especulación teórica, para enriquecer las formas de representación, para quebrar precisamente esas imposiciones de las lógicas totalitarias que no solamente que estén en el funcionamiento del aparato de poder sobre la realidad, están también en la administración de los imaginarios. Y eso, por supuesto, que es algo que tú sientes contra lo que ha estado luchando el audiovisual cubano en los últimos tiempos. De hecho, en un texto en el que estuve trabajando también en el verano, y en cierta medida está envenenado, entre comillas, por el trabajo con la revista, yo precisamente lo que hago es una lectura de cómo el audiovisual cubano independiente de los últimos 20 años, lo que ha estado sido haciendo
el trabajo de con un cincel y un martillo ir desmontando la ficción ideológica del aparato totalitario en Cuba. O sea, la situación en la que estamos hoy es una situación que no cae del cielo, o sea, es el resultado de un proceso largo que ha tenido, bueno, mucha gente que ha salido lesionada por el camino, de gente que prácticamente ha sido expatriada, que ha sido expulsada del país, gente que ha sido reprimida, alguien como Miguel Coyula que vive, está en Cuba y vive en muerte civil, un hombre que termina sus películas y las tiene que exhibir en la sala de su casa, en su televisor, para las personas interesadas en ir allí, porque no lo invitan a la televisión, no lo invitan a ningún panel, la prensa en Cuba no escribe sobre él, o sea, de repente tenemos ante esa situación, o sea, podemos generar una respuesta normalizada, ¿no? a situaciones de este tipo. No, y sin embargo, la cuestión es que yo siempre me pregunto, o sea, es una pregunta que yo siempre me hago, ¿por qué no se rinde? ¿Por qué Miguel no se rinde? Y hace un cine más cómodo, un cine que le permita, o sea, ¿por qué los cineastas prefieren pagar el precio de exiliarse, de salir del país, de tener que reinventarse, pero siguiendo haciendo su cine? O sea, ¿por qué? Bueno, evidentemente hay un trabajo de fondo que nos ha traído aquí y que supone la utilidad para la producción de un imaginario necesario para reinventarnos como nación. Yo creo que ya eso ha pasado. Ya eso ha pasado. O sea, yo creo que mañana, o sea, si llega el momento de repente de que acaba de colapsar el régimen totalitario cubano y podemos reconstruir las instituciones, yo creo que ya los imaginarios existen para eso. Ya la gente está preparada para hacerlo. O sea, ya está la gente que lo puede hacer y que puede reinventar ese mundo, ¿no? Devolviendo incluso parte de lo que ha sido secuestrado por el aparato totalitario. Y eso para mí es importante porque yo siento que tiene que ver también con una búsqueda y con una demanda contemporánea, global. O sea, la lucha por la libertad de expresión, la lucha por las libertades sociales, por las libertades humanas. Eso es algo que puede menguar en cierto y determinado momento, pero va a volver esa necesidad. Y las películas, para mí, que hemos estado revisando en los últimos tiempos, el audiovisual cubano contemporáneo todo el tiempo está hablando de ese problema. Todo el tiempo le está buscando salidas. Y de hecho, por eso es que volviendo a lo que decía el dossier, por eso es que yo siento que, claro, que hay tanto entusiasmo en los estudiosos, en los académicos, en los críticos. Porque hay mucho que decir, hay mucho sobre lo cual especular y hay mucho también sobre lo cual proyectar imaginarios posibles para un territorio que todavía no es capaz de acogerlos, por razones que no dependen de nuestra voluntad, que dependen de lógicas propias de la violencia al poder. Sí, sí, sí. Ahí, escuchándote, Tian, un poco me venía la idea, una idea que no había pensado antes, que es la burocracia emocional de la Revolución Cubana. Es decir, cómo durante, ya yo no sé en este punto de la historia, pero hasta 1990 y tanto, cómo la manipulación, la lógica de la manipulación emocional abusiva propia sobre todo de Fidel Castro y de todo el aparato que viene después, cómo genera estas identidades culpables, ¿no? O sea, estar fuera de Cuba es no estar en Cuba, me estoy perdiendo algo. Y toda esa burocracia emocional, toda esa manipulación sostenida de jugar con las identidades de cualquiera nacido en esa isla o relacionado a esa isla. Yo creo que el cine cubano se ha dedicado a desmontar esa burocracia emocional. Yo creo que de los 2000 en adelante hay un trabajo como ese cincel que tú mencionas, es también un trabajo de deshacer la oficoa de las emociones, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el futuro también de una identidad posible del futuro distinta, que no está restringida, que se pueda sacudir un poco esa burocracia emocional que para muchas generaciones, yo creo que un par de generaciones en Cuba todavía hoy es funcional, sí, la generación de mis padres, ese chantaje emocional existe, o sea, es real. Y, y es una de las cosas, es uno de los fantasmas negativos los muertos oscuros de los que tenemos que deshacernos, ¿no? Digamos. No sé, se me ocurría eso. No, yo escuchando lo que decía Dean, ¿no? Del pesimismo, digamos, de los cineastas, al menos de los que escribieron para el dossier, y también pensaba, claro, a veces también este ese punto de indefinición, ¿no? Que estamos un poco ahora en el sentido de que estamos transicionando, o sea, muchos, de haber hecho un cine en Cuba y está tratando de hacer un cine, quién sabe si otro cine
si digamos, ese proceso de reinvención, ¿no? En otro país, en otro contexto. Y a mí me gusta mucho en ese sentido el texto de Carlos Melián, que cierra el último texto del dossier, que es un texto muy personal, muy melancólico, pero donde Carlos de repente se estaba cuestionando el deber ser, ¿no? De ser un cineasta cubano, un cineasta exiliado, todas esas etiquetas que como que le pesan y le angustian, y como él quiere un poco sentirse liberado de todo eso, ¿no? Y ir hacia una nueva dirección que a lo mejor incluso es misteriosa, desconocida, pero que va también de eso, ¿no? De irse despojando también de todas estas cuestiones, y él un poco se lee en Brodsky, y son cosas que Carlos y yo hemos hablado por WhatsApp millones de veces, o tomando cerveza, y nos hemos compartido ese tipo de textos, ¿no? Cuando gente como Brodsky se preguntaba qué es ser un escritor ruso exiliado, ¿no? Y quiero yo ser un escritor ruso exiliado, quiero yo jugar una expectativa determinada sobre lo que yo debo ser, o sea, todo este peso también de la historia y del punto también que te encuentras y cómo eres leído, ¿no? En ese nuevo contexto al que llegas, y yo creo que es muy interesante porque yo siento en esa melancolía de Carlos un deseo de libertad, liberación también de todo eso. Yo creo que ese cine cubano, ¿no? Como lo que propone las antologías de Rafa, por ejemplo, ¿no? Y el mismo cine que Rafa ha hecho, ¿no? Ese liberarse, ¿no? De tener que de alguna forma operar bajo cierta categoría de lo que el cine cubano supuestamente es o debe ser, o de lo que, no sé, cómo debernos a esas expectativas, ¿no? A esos paradigmas. Yo creo que es muy bueno, ¿no? Porque yo creo que en esa misma melancolía, ese aparente pesimismo, yo creo que hay una semilla ahí, ¿no? De buscar caminos nuevos, ¿no? Y nuevas formas que no pasen por la pregunta, porque eso está ya incluso, es algo más interno, ¿no? De cuán cubana es esta película, cuán cubanos seguimos siendo como cineastas, sino de a dónde nuestros propios procesos identitarios o personales nos van llevando, ¿no? Yo creo que por eso también yo creo que dejamos ese texto al final, porque a mí me parecía que en esa tristeza también había un inicio de un proceso de transformación, ¿no? Que creo que estamos experimentando muchos que hemos emigrado recientemente, que estamos intentando seguir siendo cineastas, ¿no? En otro sitio. Entonces, también es algo que creo que va a ser interesante para estos mismos críticos estudiosos que decía que están tan entusiasmados. Yo siempre siento mucha curiosidad en qué va a ser el cine cubano en los próximos 5 o 10 años, cuando se empiecen a salir todas estas películas que están en producción o en desarrollo, ya en otro contexto, estas películas ya transnacionales, digamos, estos proyectos transnacionales. O sea, yo creo que va a ser muy estimulante, ¿no? Seguir leyendo entonces ese nuevo territorio al que estamos llegando, ¿no? Y entonces, nada, creo que también es material para los próximos números de Fantasma Material. Sí. A mí No, me da, o sea, no. No, adelante. No, dale tú. No, que yo lo que quería aportar a eso es que precisamente, o sea, el combate a esos patrones de lo totalitario empiezan por la forma. Por eso a mí me parece tan fundamental, o sea, hablando de Carlos Melián, alguien que hace El Rodeo, que es una película de repente también deslocalizada, que se construye en una isla virtual rodeada de leyendas, fantasmas e irracionalidad. Y ahí hay una serie de personajes que tú no sabes muy bien de qué están hablando, porque casi todo el tiempo se están refiriendo al pasado, pero al propio tiempo están proyectando lo que va a ocurrir con el entierro de estos dos individuos que son fundamentales, no sé, para el imaginario de esa comunidad. O sea, esa película aparentemente no está hablando de Cuba, pero al propio tiempo le está diciendo adiós a ese mundo referencial. Y el trabajo aquí con los referentes es decisivo, a mí me parece. Y también con los dispositivos. Ya, por eso en buena medida, claro, los críticos y los investigadores y los analistas están felices porque tienen una cantidad de repertorio a partir de los cuales generar su trabajo de pensamiento que, bueno, eso antes pertenecía, digamos, a ese repertorio mucho más a la sociología, a la antropología, a aquel cine militante, aquel cine nacionalista que entonces hablaba desde la perspectiva del nacionalismo, de las lógicas propias del Estado, de la revolución que se acabó hace mucho tiempo. Entonces, todo eso hoy en día es como que algo que lo vemos con una especie desde una postura entrañable, pero que no nos interesa ese paternalismo. O sea, no nos interesa ese paternalismo, ni en las películas, ni a los que queremos pensar las películas. Entonces, me parece que eso también está en la revista. Incluso sí, claro. el cierre más radical es justamente ese proyecto. Ese proyecto es ontológico, escrito a 6 manos, sobre un universo
extraño que aparentemente es toda la huida de los dispositivos de lo político o de la ideología política que hemos entendido, con los que hemos debatido hasta el presente, y sin embargo acaba siendo enormemente político por su relación precisamente con las trazas de ese pasado, con las cuales tienes o sea, ante las cuales tienes que tomar partido y también distancia, ¿no? El hecho de tomar distancia ya estás tomando partido. No, y veré brevemente eso que, bueno, ahorita hablabas de eso, ¿no? De la naturaleza de casi una película política, ¿no? Si es un activismo, una militancia mucho más evidente, mucho más aparente en la obra, ¿no? Y es una cosa que me pregunto también curando todos los años el festival, ¿no? ¿Cómo seguiría siendo un festival que se interesa por esta intersección entre el cine, el activismo, digamos, pero que lo político venga también desde los dispositivos, de las formas, desde lo estético, y ¿sabes? Como para citar la frase súper citada de Godard, ¿no? No haces películas políticas, sino hacer películas políticamente, ¿no? Y yo creo que es una cosa que yo siempre trato de encontrar un poco eso para la curaduría, y pensando en el cine de Rafael, por ejemplo, películas como Los perros de Amundsen o Las campañas de invierno, que aparentemente, no hablan de Cuba, que aparentemente no son, no es lo que mucha gente entiende por cine directamente político, frontal, lo que podría ser en Cuba disidente. Yo creo que no hay nada más radicalmente disidente o político frontal que una cosa como Los perros de Amundsen, ¿no? A la forma que también deshace, ¿no? Toda esa ficción ideológica, toda esa coherencia aparente de la realidad cubana, como de repente mezcla el campo cubano, el oriente cubano con las exploraciones de la Antártida. O sea, la libertad que hay en ese cine, la radicalidad formal, la manera de diferenciarse, ¿no? De toda una tradición de representación dentro del cine cubano. Esa hibridez, esa inclasificación, o sea, eso es una película tan inclasificable, ¿no? Me parece uno de los gestos políticos más poderosos, si bien en la película aparentemente en el centro no están las discusiones que solemos tener como, o sea, que solemos asociar con un cine más militante, digamos, ¿no? Y yo creo que por eso en la antología, como tú decías, es como un manifiesto artístico y además radicalmente político a la vez, ¿no? De cómo repensarnos también como ese cine cubano, ¿no? Que quiere mirar su realidad de otra manera y encontrar, como tú dices, esa realidad futura, ¿no? Que estamos como construyendo desde el imaginario. Pues no sé si tenemos algo más que agregar. Nils, A Nils lo dejé con una bala en la recámara. No, sí, es verdad. No, pero voy a cerrar, o sea, voy a decir lo último que quizás nos sirve también como cierre de todo, ¿no? Y es, escuchándolo a ustedes dos, y pensando en el texto de Carlos Melián también, como cierre, que es un poco regresando a la idea de debilitar esa parte, es decir, entre esta concordancia entre sustantivo y adjetivo, cuando pensamos en cine cubano, debilitar el adjetivo, vuelve sobre la idea de queremos ser vistos por nuestro cine y no por cualquier, o sea, otra calificación identitaria o geopolítica que venga a ofrecer una suerte de cualificación a lo que hacemos, ¿no? Creo que esa radicalidad formal y esa radicalidad que estabas mencionando, Aparicio, pero también lo que venías mencionando, Diane, es también regresar a la idea de queremos hacer cine. O sea, lo importante es el cine, no lo que viene detrás del cine. Y esa es la angustia esa que Carlos dice, bueno, a ver, yo quiero ver una película cubana puesta en este cine de Barcelona y no la quiero en una muestra de cineastas sufridos de Cuba, quiero ver la película, ¿no? Y eso, yo creo que eso es un proyecto. O sea, es melancólico, pero como tú decías, Aparicio, es un proyecto de futuro, es un deseo de regresar a una creatividad que no esté, porque mientras yo siento que mientras esa identidad pese tanto, eh, hay una cierta negociación con el cine y con la creatividad en sí. Y creo que, o sea, en sí mismos, creo que ahí es donde los cineastas están empujando queremos hacer nuestro cine. Si será cubano o no, eso es una discusión que quizás ya es irrelevante en este momento de nuestra creatividad, ¿no? Y creo que eso es el futuro. O sea, es un poco empujar ese fascismo de la taxonomía contemporánea de cierta política que atañe, o sea, como que atacha, no, que adjunta, un poco fetichistamente, si queremos ser marxistas, adjunta cualidades que no existen a veces a productos
cinematográficos, a objetos, que quizás hay un cierto fetichismo de la mercancía detrás de todo eso. Y siento, o sea, la resistencia de los cineastas es como decir, ok, no, vamos a ver las películas y después evaluamos hasta qué punto esa identidad es decir, es una virtud o no, es un añadido que vale la pena pensar o no. No sé, me parece a mí. Esa es mi lectura desde California. Genial. No, exactamente, o sea, exactamente, esa es la cuestión, o sea, la cuestión es que estamos viendo procesos, o sea, aquí no hay nada acabado, no hay nada dado, no hay estados definitivos, y eso me parece lo más retador, pero al propio tiempo lo más interesante, es lo que a mí me seduce más también de este proyecto, o sea, de tratar de dar cuenta de esos fenómenos que están in progress. Y además, porque también eso es lo otro, que detrás de los cuales no hay ninguna institución. O sea, cuando hablo de institución, no hablo de institución concreta, hablo de la institución simbólica que sostiene, soporta, por el cual habla ese discurso. Eso no existe. O sea, estamos en una situación de descubrir desde la soberanía, deseada, una soberanía que también está en progress, también está en proceso de búsqueda, descubrir aquello que hasta ahora al cine cubano en buena medida le había sido negado, o sea, el acto de poder hacer fuera de las predeterminaciones, esas que le venían de distintos lugares. Entonces, para mí eso también forma parte de uno de los placeres tremendos que tiene esto que estamos haciendo. Totalmente. Bueno, Totalmente. Gracias Nils, gracias Dean, gracias Nils por tu texto súper lindo y esta lectura profunda que has hecho de la revista. Estamos agradecidos que seas nuestro primer lector así tan... No, yo feliz. Y Gracias a bueno, ustedes. gracias a todos los que nos han escuchado hoy, que nos han sintonizado. Yo solo me queda invitarlos a leer Fantasma Material, a buscar la revista. Va a estar en varios formatos, va a estar en formato digital, va a estar en formato físico y también va a haber traducciones al inglés de los textos que se podrán consultar digitalmente. Entonces, invitarlos a buscar la revista de la forma que sea y a seguir también las actividades del Festival de Cine Intarco que estamos inaugurando. Y si pueden acercar a las proyecciones o a las actividades que haremos online, pues también seguiremos debatiendo y pensando este cine que nos ocupa en la revista y que nos interesa aquí, que hemos pensado un poco en conjunto. Nada, gracias de nuevo a ustedes dos y nos vemos en el próximo programa Nos vemos del Festival de Inter. En la próxima aventura. No, gracias a ustedes y gracias por el trabajo. Yo feliz de estar aquí. Gracias, caballero. Abrazos para todos. Abrazote. Chao.